Putin comienza su quinto mandato y está reorganizando el gobierno para hacerlo más efectivo y adaptarlo a estos tiempos cada vez más cambiantes. Un peso pesado como Lavrov se mantiene como ministro de Exteriores, pero Putin ha sorprendido al nombrar a Andrei Belousov como el nuevo ministro de Defensa, reemplazando así a Shoigu. Este economista civil ha sido viceprimer ministro, especializado en economía. Y es un gran cambio que nos dice que la guerra está convirtiéndose en parte importante de la vida en Rusia. Putin se está preparando para una batalla prolongada con Occidente, y los detalles son necesarios para ganar. Necesita equilibrar tanto la economía de guerra como las industrias civiles de manera muy efectiva. La situación militar, la estrategia y las tácticas están más o menos establecidas. La guerra ahora tiene que lucharse económicamente, con un desperdicio mínimo y un impacto máximo. El Kremlin confirma esto en cierta medida, afirmando a los reporteros que la elección de Putin se centra en la competitividad económica. Al final, todo se trata de dinero y de cómo usarlo de forma efectiva. Es importante recordar cuánto está gastando Rusia. Se enfrentan a la fuerza financiera del occidente colectivo. Es una gran batalla de municiones y economía frente al dinero de la OTAN. El dinero que Rusia gasta en el frente es dinero retirado de otros lugares, así que tiene que ser utilizado eficazmente. Los gastos de defensa de Rusia se acercarán rápidamente al 6,7% del PIB este año 2024. Es una cantidad enorme que desafía los niveles de la Guerra Fría. Los gastos de defensa de Estados Unidos son solo del 3,3% del PIB, y la OTAN está muy por debajo del objetivo del 2% del año pasado. Así que Putin tiene que gastar el dinero sabiamente, y está trayendo a Belousov no solo como ministro de Defensa, sino como una especie de cofre de guerra. Rusia está librando una guerra de desgaste con Ucrania. La economía de la guerra se gana con logística y, por supuesto, con economía. Al nombrar a Belousov, Putin quiere mantener el flujo de dinero hacia el Estado para financiar la guerra. Se trata de encontrar a un hombre que pueda contrarrestar las sanciones occidentales y mantener la batalla sin perjudicar la economía civil. En 2023 Putin firmó una ley de impuesto extraordinario sobre los beneficios empresariales. Una ley que muy probablemente fue idea de Belousov, y a pesar de las críticas de los ricos del país, recaudó 300.000 millones de rublos, unos 3.000 millones de dólares, para el esfuerzo de guerra. Gran parte de esto se centró en las compañías petroleras que ganaron mucho dinero debido a los altos precios del petróleo en 2022. Bueno, pues esos beneficios empresariales están regresando al Estado. Rusia no se quedará sin fondos. Belousov no tiene una experiencia extensa en defensa, y nombrarlo como ministro de Defensa parece bastante extraño a primera vista, pero tiene sentido si se pretende racionalizar toda la economía con la guerra. Si ampliamos la vista, las piezas encajan. En febrero, Putin pronunció un discurso muy importante ante la Asamblea Federal, advirtiendo contra verse arrastrados hacia los brazos extendidos por Occidente para evitar agotarse como en la época soviética en la década de 1980. Posteriormente, en una entrevista, Putin afirmó que necesitan asegurar el máximo rendimiento de cada rublo invertido en la industria de defensa, y por eso reemplaza a Shoigu con Belousov. El presupuesto tiene que utilizarse eficazmente. Rusia no puede permitirse desperdiciar dinero luchando contra Occidente. Es su economía contra toda la alianza de la OTAN, no olvidemos eso. La industria petrolera puede estar ganando mucho dinero hoy, pero aún hay muchos riesgos por ahí. Si observamos los ingresos rusos, la financiación se ha estabilizado. Rusia está ganando más dinero este año que en 2023. El tope de precio al petróleo simplemente ya no está funcionando. El presupuesto de Rusia traerá alrededor de 1,2 billones de rublos en ingresos por petróleo y gas este mes. Eso es más del doble de la cantidad del año anterior. El rublo más débil también está ayudando a mantener los ingresos lo más altos posibles. Esto permite que la lucha continúe y por eso el papel de Belousov es extremadamente importante. Tiene que asegurarse de que cada rublo se use de forma efectiva, y esto permite que la guerra de desgaste continúe sin dañar la economía civil. No pueden gastar el dinero como el Pentágono. Los fondos tienen que gastarse con cuidado, y esta guerra podría prolongarse durante años. Y por supuesto, los precios del petróleo siguen siendo muy volátiles. Durante más de 20 años, el precio del petróleo necesario para el equilibrio fiscal de Rusia fue de alrededor de $40 por barril. Esto significa que Moscú podría equilibrar los libros con los ingresos petroleros a $40, no tenía que endeudarse ni realizar gastos deficitarios. Sin embargo, desde el conflicto esto ha aumentado por encima de los $110 por barril, y con el petróleo alrededor de solo 80-90, significa que Rusia tiene un déficit presupuestario. Están endeudándose para financiar la economía, incluida la guerra. Toda economía hoy en día está en déficit, no es nada nuevo. Sin embargo, el desafío para Rusia es mantener el esfuerzo de guerra mientras hacen crecer la economía civil. Occidente no va a ceder, van a canalizar más y más dinero en este agujero negro. Biden ha comprometido una gran cantidad de dinero para luchar contra los rusos. La cantidad es simplemente asombrosa.
Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos ha puesto 175.000 millones de dólares, de los cuales más de 100.000 millones van directamente a Ucrania. Si desglosamos los números aún más, alrededor de 70.000 millones van a armas y apoyo militar. Esto es a lo que se enfrenta Rusia, y ni siquiera estamos contando los 50.000 millones de Europa. Son más de 200.000 millones de inversión en el proyecto de Ucrania. Se espera que este número se expanda aún más, así que no sería sorprendente si alcanza incluso el medio billón al final de la guerra. Rusia tiene que prepararse para el largo plazo, y esto podría durar hasta bien entrado el 2025 o incluso el 2026. Otra perspectiva complicada es la de Occidente usando las reservas rusas congeladas. La Unión Europea ha acordado armar a Ucrania usando las reservas rusas congeladas. El plan, por supuesto, es usar las ganancias para comprar armas para Ucrania. Se espera que el dinero atrapado en Bélgica, en Euroclear, comience a transferirse en julio, en 2 meses. Las cosas están comenzando a moverse muy pero que muy rápido. En otras palabras, Rusia está a punto de enfrentarse a más armas compradas con sus propias reservas congeladas. Esto equivale a alrededor de 3.000 millones de euros al año, y el primer pago es en julio. El 90% del dinero se utilizará para comprar armas y equipo militar. El 10% restante se utilizará para la reconstrucción. Esta división nos dice que Occidente está completamente a favor de una guerra más larga. Como todos sabemos, este es un movimiento muy arriesgado para Occidente. Una vez que crucen este Rubicón, simplemente no habrá marcha atrás. El sistema financiero occidental e incluso el euro mismo sufrirán un golpe brutal. Pero Occidente está cegado en la idea de derrotar a Rusia como sea. Aparte de eso, hay muchas incógnitas sobre Occidente aún en el aire. Macron no ha descartado enviar tropas sobre el terreno. Las tropas francesas podrían intervenir. En el peor de los casos, si los rusos rompen las líneas del frente y si Ucrania solicita tropas, Francia podría intervenir. Es una posibilidad real de escalada. Y si tenemos tropas de la OTAN en Ucrania, estamos hablando de una guerra prolongada, eso en el mejor de los casos. Y este conflicto seguiría y seguiría. Así que Rusia tendrá que gastar su dinero con bastante sabiduría. Sabe que cada rublo cuenta. Es una batalla de resistencia financiera. Por eso Yellen y Blinken fueron a Pekín, para advertir a China contra apoyar la economía de guerra de Rusia. Quieren que los bancos chinos dejen de tratar con Rusia, quieren que el comercio con Rusia se desacelere. Obviamente eso no va a suceder, pero es una señal de que las cosas podrían escalar aún más. Estos días Putin ha ido a Pekín y ha sido recibido allí con todos los honores por parte de Xi Jinping. Del lado de la Unión Europea vienen más sanciones para la energía rusa. Europa quiere prohibir la reexportación de GNL ruso. Todavía se necesita gas de Moscú en la Unión Europea, pero no quieren que se revenda desde Europa al resto del mundo. Rusia exporta la energía ártica a través de 2 rutas marítimas. La primera es la ruta del Mar del Norte, que atraviesa el Ártico y permite a Rusia exportar a China directamente. La segunda es el suministro de GNL que se entrega a Europa y entra en países como Bélgica, Francia y España, donde el GNL se vuelve a exportar a países asiáticos como India. Esto es lo que la Unión Europea quiere bloquear. No detendrá el flujo de GNL, pero complicará las cosas y aumentará los costes de envío. En el peor de los casos, esto podría interrumpir un contrato de suministro con China de 3 millones de toneladas al año. Podría reducir los ingresos de gas para Rusia, al atar aún más los buques. Y podría haber represalias de China, pero la Unión Europea, como todos sabemos, está completamente enfocada en castigar a Rusia en todo momento. Si Putin quiere luchar y ganar una guerra larga, necesita integrar la economía de guerra y la economía civil. Las sanciones solo están complicando las cosas, así que no es sorprendente que Putin se tome muy en serio esta reorganización del gobierno. Además del nuevo ministro de Defensa, Rusia está manteniendo a Alexander Novak como viceprimer ministro, y esto es muy importante, es el hombre a cargo del sector energético de Rusia, especialmente cuando se trata de la OPEP. Novak es fundamental cuando se trata de recortes de producción. Cuando pensamos en los planes de la OPEP con los saudíes, Novak está siempre en medio. Está profundamente involucrado en todo lo relacionado con Rusia, la OPEP y la producción de petróleo. En 2020, cuando el precio del petróleo colapsó totalmente, Novak convenció a la OPEP y a otros productores de petróleo de reducir la producción. En total, el grupo redujo la producción en casi 10 millones de barriles al día. Cuando analizamos la reorganización de Putin, viene desde una posición de fuerza y pensamiento racional. Se está quedando con lo que funciona y ajustándose para un nuevo curso. La doctrina militar de Rusia se trata de desgaste, y para lograr eso necesitas una economía fuerte. Es bastante obvio lo que necesita hacer. Necesita mantener los ingresos lo más altos posibles con un desperdicio mínimo, y esto permite que Rusia funcione sin gastar toneladas de dinero. El presupuesto ruso actualmente está en déficit. Retrocedieron de un superávit en marzo a un déficit en abril. Fue de alrededor de 880.000 millones de rublos, o de 8.000 millones de dólares estadounidenses.
Rusia tiene como objetivo un déficit del 0,9% del PIB este año, lo cual es muy bajo en comparación con los números de Europa o incluso de Estados Unidos. Según Yellen, el déficit de Estados Unidos ya está en el 6,3% del PIB, muy por encima de ese 0,9% del déficit presupuestario de Rusia. La guerra también está cobrando un gran peaje en las economías del G7. Para financiar a Ucrania también están entrando en un gran nivel de deuda. Si Putin puede evitar un gran déficit, pueden luchar indefinidamente, y eso sería una pesadilla para Occidente. Y si eso ocurre, la OTAN no tendría muchas más opciones que poner sobre la mesa el debate del envío de tropas a Ucrania. Cuéntame qué piensas y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.